encuentra. El gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad. Un mercado o un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al académico Sergio Belenguer. Él es experto en negocios internacionales, pero también él tiene una maestría sobre solución de conflictos y también reconstrucción de paz. Lo que está sucediendo en el mundo es muy preocupante. Hay quienes dicen viene la tercera guerra mundial, el conflicto de Israel con los terroristas de Hezbollah y Hamas, y ahora directamente con Irán, porque es la primera vez, diríamos así, que casi como guerra declarada enviaron prácticamente 200 misiles a territorio israelí. Muchas gracias por estar con nosotros para hacer un breve análisis sobre lo que implica este agudo, grave problema desde el nacimiento del Estado de Israel. Ya la primera guerra que tuvieron en el 48 fue terrible, luego la del 67 y la del 73, y ahora viene esto. Quisiéramos una visión de lo que está pasando actualmente. Sí. El momento es tremendamente complejo en la región. Para aportar un dato, tendríamos la visita del viceministro ruso estos días pasados, parece ser que confirmada, a Irán, debido a la inclusión de este país dentro del conflicto a través de los bombardeos directos. Recordemos que Irán ya está implicado desde el mes de abril en el conflicto, ya que Israel bombardeó su embajada en Damasco, en Siria, y por tanto iba a ser un actor. Pero esta vez la presencia del mundo musulmán chiita, que es la población predominante de Irán, y el nivel de violencia sobre el pueblo israelí, sobre el territorio de Israel, unido a todas las incursiones y otros tipos de conflictos, de situaciones dentro de la región, hacia el Líbano, en la Franja de Gaza, etcétera, hace tremendamente compleja la situación hoy en día. Ahora, es importante aclarar que Irán, que se convierte en este líder del mal, que ha desarrollado incluso armas de carácter nuclear, es una minoría. Los chiitas son de alrededor del 14 al 15%. La mayoría de los árabes musulmanes son sunitas. Así es. Sin embargo, quieren imponer ellos al resto lo que ha sido el extremismo de los ayatolá. Es correcto. En el mundo musulmán hay cierto nivel de enfrentamiento histórico entre sunís y chiitas. Y este es un factor clave en este conflicto. Justamente, la mayor parte de los musulmanes que rodean la región son sunís. Y con la inclusión de Irán de forma directa, bombardeando Israel, tenemos al mundo chiita también incluido en este conflicto regional. Hay que hablar de países tan importantes, tan poderosos como Arabia Saudita, que obviamente pues de ninguna manera puede estar de acuerdo con Irán. Y también hay que decir Jordania. Se espera que en algún momento incluso, y el discurso de Netanyahu sobre los iraníes dijo que la mayor parte de los iraníes estarían con el deseo de lograr la paz y más bien lo que quisieran es terminar con el sistema extremista de los ayatolá. ¿Podrían apoyar esos países árabes a Israel? Por ahora no se ve esperanzador. La realidad es que hay tremendos intereses en la región del Mar Rojo. La posición geopolítica y estratégica territorial de Irán es mucho más importante que otros países. Hablamos de una población de 90 millones de personas con un tremendo poder militar, económico y también político a efectos de la geopolítica regional. Por tanto, es otro jugador muy importante dentro del conflicto ahora mismo. Ahora, cuando se habla de Irán por sí solo, tampoco puede ser de temer, pero sí Irán amparado por Rusia y por China. Bueno, las fuentes dicen que efectivamente Rusia, que está inmersa desde hace 2 años y medio en un conflicto el cual, para dar un titular, no puede perder,
se calcula que al menos 70.000 soldados, otras estimaciones hablan de casi 100.000 soldados rusos han perdido la vida en el enfrentamiento con Ucrania. Es decir, Rusia tiene un problema en casa importante, una guerra que se está librando de forma cruenta por 2 años y medio, que ya acumula un desgaste y al mismo tiempo tiene que jugar en este conflicto regional con sus aliados a priori estratégicos, como es en este caso Irán. Irán ha proveído de armamento a Rusia en esta guerra con Ucrania. Posiblemente sí, yo no tengo las fuentes necesarias como para poder afirmarlo, pero posiblemente sí. No tenemos toda la información realmente de quién ha acabado vendiendo a nivel de gobiernos armas a quién en este conflicto. Sí, algunos países están confirmados, no todos. En estos momentos en que estamos realizando esta entrevista, está pendiente una reacción de Israel en contra de Irán. Ya han dicho, se van a arrepentir de lo que han hecho. No sabemos en qué momento, por eso aclaro esta situación, pero definitivamente, sabiendo que han desarrollado armas nucleares, la bomba nuclear Irán, esto lo sabe Israel claramente, entonces no van a permitir que se cumpla lo que por constitución lo tienen los iraníes, la desaparición de Israel. Sí, Naciones Unidas ha venido dictando resoluciones, ha venido interviniendo sobre estas cuestiones que exceden el nivel regional y que tienen un efecto global, como es el tener armas nucleares. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto tiene que ver mucho con las características culturales también del conflicto a lo largo de las décadas, pero de esa respuesta rápida que viene tanto por parte de un lado como de otro. Es decir, hay una reacción rápida con un incremento a veces, si cabe, en el nivel de violencia como respuesta rápida a la agresión sufrida, ¿no? Entonces no sabemos realmente dónde va a terminar. Lo que sí sabemos es que hay una escalada muy rápida, muy propia de este tipo de conflictos y de esta parte del mundo, de esta región en concreto. También vale la pena subrayar, obligan a los Estados Unidos a actuar ya de manera directa. Siempre hemos sabido, Estados Unidos, demócratas y republicanos han apoyado a Israel, es su aliado principal, pero le toca entrar directamente al conflicto con Irán, que es el enemigo también, porque para Irán hay 2 enemigos, uno es Israel y el otro Estados Unidos. Correcto, vamos a ver cómo fija la posición Estados Unidos. He escuchado recientemente al presidente Biden, ha convocado al G7 y quiere una declaración unificada, consensuada y un diálogo con Israel. Por tanto, vamos a esperar cuáles son las consecuencias de este movimiento geopolítico al máximo nivel, ya que el G7 y interactuar directamente con Israel puede tener diversos tipos de consecuencias en el momento actual del conflicto. Porque a diferencia de la actitud de Estados Unidos, en el caso de los países europeos, el Reino Unido, han dicho que lo que quieren es la paz. No han sido tan concretos y directos en decir vamos a apoyar a Israel si hay una guerra ya directa declarada con Irán. Es correcto, es correcto. Realmente casi todos los gobiernos han declarado a lo largo de las últimas semanas o meses que realmente prefieren un proceso de paz, un proceso negociado, y están intentando, al menos en la esfera pública, recordemos que siempre en los conflictos de este nivel, con esta complejidad, pueden haber agendas ocultas y otros movimientos que no llegan al gran público, pero de forma pública sí han declarado que prefieren una solución que esté vinculada con movimientos hacia la paz. Fue un gran error por parte de Donald Trump el haber prácticamente roto, haberse alejado de los acuerdos para no desarrollo de las armas nucleares dentro de Irán. Eso les permitió a ellos salirse de la supervisión y hacer lo que han querido, porque lograron el enriquecimiento de uranio en niveles muy altos, se dice hasta en el 23%, que eso es directamente para armas nucleares, y las Naciones Unidas simplemente permiten hasta el 3%. Entonces, un poco por decisiones absurdas se ha llegado a esta situación. Bueno, la presidencia de Trump está caracterizada por una preocupación en lo económico. Como hombre de negocios ha habido una preocupación principal no en participar
a nivel geopolítico, a nivel de conflictos, más en la recuperación interna de los Estados Unidos y en el desarrollo de la actividad individual y colectiva del comercio. Por tanto, hacer esta lectura no sé si sería la más adecuada, porque siempre Irán ha intentado enriquecer y obtener socios que le den bastante soporte en justamente esta temática. Por tanto, es reincidente y no creo que igual pueda ser solamente atribuible a una gestión de Trump. Si fue por dejadez, entonces podría cambiar el futuro, evidentemente, pero tendríamos que poder analizarlo correctamente. Quiero que vengamos hacia nuestro continente y el caso de Venezuela, que es un país amparado también por Rusia, por China y por Irán, se siente fuerte aun cuando Maduro haya perdido las elecciones. Y más aún, hay que decir que desde hace por lo menos 10 años atrás se habla de que Hezbollah ha hecho presencia en nuestro continente y con su base en Venezuela, también otra en Bolivia. Entonces hay cierto vínculo en el conflicto este de Medio Oriente con nuestro continente. Y sin duda están vinculados. Como comentaba antes, Rusia tiene una situación en casa muy complicada. La gravedad de lo sucedido en Oriente Medio y la cercanía y la importancia que tiene en muchos ámbitos, armamento nuclear, precios de los grandes combustibles, suministros que son necesarios para la actividad económica del mundo en su conjunto, están haciendo que posiblemente, a pesar de que el problema en Venezuela es de primera magnitud de orden mundial, que no esté ahora mismo en primer plano. Y precisamente es una de las bazas que puede jugar este conflicto y convertirse más a nivel regional en lugar de seguir en el primer plano mundial, primero por la distancia que hay entre Rusia y Venezuela. Estamos en otro continente cuando el problema está focalizado ahora en dos regiones muy concretas, y también el hecho de que Venezuela pueda hacer valer su capacidad para vender petróleo como quiera, cuanto quiera, en un problema del precio del petróleo que venimos acumulando este año 2024. Pero para atentar en contra de los Estados Unidos, nada mejor que tener un país satélite cerca a Estados Unidos, no tan cerca como lo es Cuba, pero sí Venezuela, cuando han echado raíces ahí los chinos, los rusos y por supuesto los iraníes. Ellos no perderían esa posibilidad de tener un gobierno como el que tienen, al no reconocer al señor González Urrutia, porque son satélite de ellos. Sí, hagamos valer también la posición de la región. Los países de la OEA, que no obtuvieron la mayoría en la primera asamblea sobre la situación de Venezuela, finalmente hubo 6 países que recurrieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitando una investigación por crímenes de lesa humanidad. Por tanto, yo creo que los primeros interesados en que avancemos en el tema del conflicto venezolano son los países de la región, los más cercanos, pero también algunos aledaños. Son economías que están sufriendo una prueba de estrés enorme por la migración de los venezolanos. Yo siempre digo que 8,5 millones de personas aproximadamente, que son los datos, no han podido equivocarse en la lectura de sus vidas. Esto no es posible, es un éxodo de un nivel que supera muchos conflictos donde hubo una destrucción masiva. Por ejemplo, recordemos el conflicto en Siria. Peor aún, un país que no tiene guerra. Países en guerra, es más lógico que de ellos salgan personas y que a pie crucen países, pero en el caso de Venezuela no. Así es, como le digo, la región está muy sometida a pruebas de estrés en sus sistemas de educación, en sus sistemas sanitarios, en sus sistemas sociales, y por tanto tienen mucho que poder decir. Yo creo que han hecho valer la capacidad de poder ir hacia la Corte Penal Internacional. 6 países eran suficientes, y hay que pensar que Colombia está entre esos países firmantes que han acudido a la Corte Penal Internacional, y que además las declaraciones de Petro hace unos días, acompañando ya a Lula, es que por supuesto no hay posibilidad de confirmar, de ratificar el resultado de las elecciones mientras no salgan las actas, y hay que decir que ya van muy tarde si salen las actas. Le quiero agradecer por haber estado en este programa. Nos ha dado luces sobre lo que ocurre en este conflicto, que a diferencia del pasado nos enterábamos de formas diferentes. Ahora vemos en vivo y en directo esos acontecimientos. Sí. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Buenas tardes.
tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En esta parte del programa tenemos como invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González. Gracias por estar con nosotros. Está claro que el modelo se ha agotado. ¿Cómo se puede convivir sin energía eléctrica? Hola Fernando, qué gusto siempre estar en el programa. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que hay que ir a soluciones estructurales o soluciones de fondo. Si uno analiza la situación energética del país, la podemos resumir en que hay un déficit de energía. Es decir, hay más demanda de energía que oferta de energía, o hay más consumo de energía que generación de energía. Y producir toda esta energía cuesta mucho dinero. Los expertos hablan de miles de millones de dólares para poder cubrir el déficit de energía que hay en el país, que también los expertos hablan de más de 1.000 megavatios. Se conoce que financieramente para poder producir 1 megavatio hay que invertir $1.300.000. Esto es que si queremos incorporar 1.000 megavatios necesitamos $1.300 millones. Y en estos momentos es difícil obtener esos recursos, pero hay que hacerlo. Lo que hay que tomar en cuenta es que el Estado no tiene los recursos para invertir en esa cantidad. Es decir, hay un déficit fiscal que no permite tampoco que se invierta la cantidad que se requiere. Y si usted le suma a eso, que las fuentes de financiamiento del Estado también son limitadas y que las necesidades que tiene nuestro país son incuantificables, lo más sensato es invitar la inversión privada en el sector eléctrico. Es lo que han hecho otros países, incluso vecinos como Perú y como Colombia, que tienen la misma sequía, el mismo estiaje, pero hoy no tienen un problema de energía porque hace décadas atrás tomaron la decisión de abrir la inversión privada para el sector eléctrico. Entonces me parece que lo más sensato es que haya esa participación del sector privado vía licitación, alianza, concesión. No es privatización, ojo, es simplemente que el sector privado, sea nacional o internacional, pueda invertir en la generación eléctrica. Es tan simple y tan sencillo como eso desde un análisis general. Ahora, la pregunta es ¿por qué el sector privado no está invirtiendo? Pues obviamente hay una limitación en el marco regulatorio que no da la confianza y la seguridad en el inversionista y por eso no se hace. Entonces, estamos viendo ahora un nuevo proyecto de ley que empieza a incluir aspectos que son positivos, hay que analizarlos uno a uno y ver cómo luego en el reglamento no se bloquean, pero pasos positivos que buscan atraer la inversión privada. Y eso es lo que necesita el país. No es que el sector privado es El Salvador, el sector privado son ciudadanos que buscan ayudar. Y nosotros estamos acostumbrados en el mundo privado que solos no podemos, que si queremos lograr cosas más grandes necesitamos alianzas, sinergias, ayudarnos de otros, asociarnos de otros. Entonces el Estado hoy no tiene los recursos y hay muchas necesidades en el país. Me parece que lo más lógico es invitar al sector privado. Y cuando digo invitar, digo a los invitados se los trata bien. Entonces hay que dar todas las facilidades para que la gente que quiere y puede invertir lo haga. Ahora, para el futuro, por ejemplo, hay un marco regulatorio, la ley posibilita la inversión privada, pero
cuando el país tiene problemas económicos y no se paga a tiempo, esto ha venido ocurriendo desde gobiernos anteriores, empiezan a minar lo que pensamos podía ser una solución. Hazte la fama y échate a la cama, dice el adagio popular. La falta de certezas, de confianza, de seguridad jurídica es lo que más limita la inversión, más que incentivos en particular, porque un proyecto de energía eléctrica bien pensado, bien financiado, si los números dan, yo no necesito incentivos, si es que los números dan. ¿Cuál es el temor hoy de quien estuviese dispuesto a invertir? Es si yo voy a crear una fuente de generación eléctrica para proveer a la red nacional, mi cliente es el sector público. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que toda mi inversión, que va a depender del pago del sector público, me vaya a pagar? Por eso es que este elemento de las APP que se está mencionando en el nuevo proyecto de ley, si es bien manejado, pudiese ser un elemento que da mayor certidumbre o que da mayor garantía para que el inversionista quiera invertir, porque estamos hablando de muchos millones de dólares, incluso para conseguir el financiamiento. Algunos inversionistas internacionales han hablado incluso de garantías soberanas, porque son montos muy altos y no tengo la certeza de que me vayas a pagar, porque aquí en el país ya ha sucedido y ya se ve que hay deudas con el sector privado. Entonces, eso frena las inversiones. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que, si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, Bessie. Bessie, ¿tiene fideo meda, por favor? Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Las industrias se autoabastecen, los comercios también han comprado generadores pequeños para poder seguir laborando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué reportes tienen ustedes en la Cámara? ¿Qué pasa con los empresarios? El golpe es durísimo, especialmente para los pequeños comercios y las pequeñas empresas que no tienen la capacidad de autogeneración que algunos más grandes la tienen. ¿Cuánto es el golpe? ¿Podemos cuantificar algo? Hay otros aspectos que no los podemos cuantificar. El cálculo que hemos hecho en la Cámara de Comercio de Guayaquil es que por cada hora de apagón se pierden $12 millones en ventas. Entonces, si sumamos una semana de apagones de 9 horas por día, estamos hablando más o menos de entre 96 y un poco más de $100 millones que se pierden en ventas por día. Si son 7 días, podemos hablar de $700 millones que se pierden en ventas en la economía formal, no hablemos de la economía informal. Y a esto habría que sumarle otro tipo de pérdidas, ¿no? Como los productos que son perecederos, que al romperse la cadena de frío, pues también es una pérdida. Los equipos, las maquinarias que sufren daños también por estos apagones son golpes adicionales. Entonces, es muy duro. Yo converso todos los días con comercios de distintos tamaños y en los pequeños el golpe es durísimo. Yo creo que cada apagón
pone al pequeño comercio, a la pequeña empresa contra las cuerdas. Y por eso también es necesario pensar en mecanismos que mitiguen o que alivianen de alguna manera la carga. Por ejemplo, que estos generadores domésticos más pequeños puedan tener arancel cero, que puedan tener IVA cero, para tener acceso a estos productos, especialmente los más pequeños. Que no sean costosos estos aparatos, porque la gente dice, a ver, compro y luego vienen las lluvias, ya no lo necesito por ahora y me costó tanto dinero, sí, no puedo amortizar. Y que hayan plazos de pago para las obligaciones con el Estado también. O sea, hay que pensar que cuando se golpea el sector productivo, se golpea la dinámica de la economía y se golpea el empleo. Entonces hay que tomar medidas que ayuden a levantar el comercio. Y siempre rescato, además, la actitud valiente, resiliente de todos los empresarios, emprendedores y comercios que, a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de energía eléctrica, pues le inyectan una energía interna a sus actividades y hacen que puedan seguir avanzando. Y eso es lo que sostiene la economía y eso es lo que sostiene al país. Pero definitivamente hay que tomar decisiones hoy para que la inversión privada pueda surgir. Y ojo, hablemos también de la autogeneración, que algunas empresas más grandes lo pudiesen hacer, que también hoy tiene ciertas trabas. Entonces, qué importante que quien quiera autogenerar con la tecnología que quiera, solar, térmica, lo pueda hacer también, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de complicación, que pueda autogenerarse para sí mismo y que pueda el excedente ponerlo en la red nacional, venderlo a la red nacional o a otros privados también, que haya esa libertad. Lo que se necesita es liberar el sector eléctrico, crear lo que se llama el mercado eléctrico y alejarnos del monopolio estatal, que ya ha dado demostraciones de ineficiencia, y que exista esa sana competencia para aumentar la eficiencia y no depender de un monopolio estatal que nos ha mantenido varias veces en oscuridad. Claro su pedido y la explicación, y se entiende que el gobierno está en esa línea, pero hay que tomar las decisiones. Hay un aspecto importante ahí. Desde el sector privado nosotros pedimos previsibilidad, porque el golpe del apagón se amplifica cuando el apagón nos viene de sorpresa, cuando no sabemos cuándo va a llegar o cuando no se respetan los horarios programados. Esa falta de planificación o ese no poder planificar o no poder programarse hace que el golpe sea más fuerte, porque se pierden horas de trabajo, se daña la dinámica ya planificada para trabajar. Entonces, lo que sí se pide es que haya orden, un cronograma claro y que ese cronograma se respete. Así vamos a ayudar por lo menos a mitigar un poco el impacto de los apagones. Y por otro lado, sí, yo creo que se requiere sentido de urgencia para tomar las decisiones hoy que permitan que la inversión privada empiece a caminar hoy, porque esas inversiones no son de corto plazo, darán resultado en 6 meses, en 1 año, en 2 años, dependiendo de la magnitud de la inversión. Y lo que no podemos es seguir posponiendo o procrastinando las decisiones que se tienen que tomar, porque lo peor que nos podría pasar es que mañana llueva y entonces se pospongan esas decisiones porque ya hay luz. No, las decisiones de fondo, las decisiones estructurales tienen que tomarse hoy para que esto realmente se solucione y no nos vuelva a pasar. Y la decisión de fondo es invitar a abrir las puertas a la inversión privada, liberarla para que haya mucha generación y para que además haya diversificación de la generación, porque otro problema es cuando se depende mucho de la hidroeléctrica. Entonces, cuando hay problemas climáticos, al final no tenemos esa diversificación, que en el sector privado es muy natural. No pongas todos los huevos en una sola canasta, dicen en el mundo de las inversiones. Pues igual acá, que nuestras fuentes de energías no dependan solamente del agua, sino también de las nuevas energías renovables o sostenibles. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado en nuestro programa para hacer este análisis sobre la realidad nacional en el tema de la energía eléctrica. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, o un país que tiene nos dice que la democracia puede permitir, a diferencia de Nicaragua,
enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para